Bien, para el caso de el primer ejemplo de cálculos de límites laterales, vamos a explicar un poco la teoría, no es tan complicada, al momento de resolverlo se facilita muchísimo. Y bueno, para este tipo de ejercicios tenemos que tener el límite de una función f de x, la cual vamos a hacerlo más grande. Tenemos que tener vamos a calcular el límite de una función f de x, la cual x tiende a un valor numérico, un número, ¿no? Pero la función f de x se va a subdividir en dos, en una función g de x y una función h de x. Cada función tiene sus propios intervalos. En el primer caso, pues de un intervalo de a a b, y en el otro, en la otra parte de la función es un intervalo c a d. Lo podemos escribir en forma de notación, como lo tenemos en este caso, o se puede escribir también en forma de desigualdad, ¿no? O intervalo. Entonces, esa es la explicación lógica, la más fácil. Ahorita al momento de resolver los problemas se entiende muchísimo mejor. Entonces, bueno, tenemos este caso, la función f de x, que ojo, es una sola función. Estas dos funciones, que podría decirse que esta es la g de x y esta es la h de x, las dos funciones forman parte de la función f de x. Es como en el caso de los videos pasados de función escalonada. Bueno, pero en el caso de la primera parte de la función f de x, solamente existen estos intervalos, desde menos 3 hasta 1. Y la otra parte de la función f de x solamente existe desde el 1 hasta el 5. ¿Qué quiere decir? Que f de x, el dominio de la función f de x es prácticamente desde el menos 3 hasta el 5. Bueno, eso es la forma de poder escribirlo. Vamos a primero a resolver y después graficamos. Tenemos que calcular el límite de la función f de x. Vemos aquí que f de x pues son esas dos funciones. Y bueno, hay que calcular el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 2, a 1 y a 4. Hay que calcular tres límites. Entonces, vamos a ver primero paso por paso. Dice aquí el problema que hay que calcular el límite de la función cuando x tiende a menos 2. Entonces, ese menos 2, ¿en qué intervalo se encuentra? Hay que verlo muy bien. El menos 2 se encuentra desde el menos 3 hasta el 1, o hay que ver si el menos 2 se encuentra entre el 1 y el 5. Por lógica, y es más, vamos a apoyarnos de la gráfica. Vamos a ver aquí la gráfica. El 2, vamos a ver los intervalos. Es más, vamos a copiarlos tal cual. Menos 3 menor o igual a x, y esto es menor o igual a 1. Damos enter. Ahí está el primer intervalo. Y el siguiente intervalo es 1 menor o igual a x, y esto es menor o igual a 5. Vamos a cambiarle los colores para que podamos observar. Vamos a cambiar el color a rojo. Bueno, ahí lo podemos ver. Solamente los intervalos. Y vamos a ocultar las cuadrículas. Y también vamos a ocultar el eje Y, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. No lo podemos ver. Ahí solamente tenemos la pura recta o el eje X, ¿no? Bien, entonces vamos a hacerlo más pequeño. Y bueno, tenemos que calcular el límite de la función f de x. F de x son estas dos funciones implícitas. Y bueno, hay que calcular la función o el límite de la función cuando x tiende a menos 2. ¿En dónde se encuentra el menos 2? ¿En qué intervalo? ¿En el intervalo desde menos 2 hasta 1 o desde el 1 hasta el 5? Obviamente, por lógica, sabemos que se encuentra en el intervalo de menos 3 a 1. Aquí podemos ver el menos 2. Entonces, ¿cuál es la que tenemos que usar? ¿Qué función f de x? ¿La primera o la segunda? Por lógica es la segunda. ¿Por qué? Porque el valor cuando x tiende a menos 2 se encuentra dentro de este intervalo. Entonces, vamos a calcular ese límite. Escribimos con MalType. Y bueno, vámonos aquí a donde dice álgebra. El límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x.
La función f de x, obviamente, es la primera, 3 menos x al cuadrado. Entonces sería 3 menos x al cuadrado. Y evaluamos ese límite. Y esto es igual a, nos quedaría como un 3 menos x al cuadrado. Sustituimos el valor de la x por el número al cual tiende, que en este caso es un menos 2. Y bueno, desarrollamos normalmente. Entonces sería 3 menos, y aquí tenemos un menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, vamos a ponerlo entre paréntesis. Menos 2 al cuadrado, eso es igual a 4. Entonces esto es igual a 3. Y bueno, sería el menos por el 4, nos quedaría un menos 4. Y bueno, 3 menos 4 es igual a menos 1. Por lo tanto, ya tenemos el primer punto límite. Vamos a ponerle L sub 1. Y ese primer punto límite es cuando x tiende a menos 2. El límite de esa función es el resultado que acabamos de obtener, que en este caso es menos 1. Ya obtuvimos el primer valor del límite. Vamos con el siguiente valor, que es cuando x tiende a 1. Ahora bien, hay que ver en qué parte se encuentra el x igual a 1. Vemos nuestra gráfica. Y bueno, podemos observar que ambos casos son desde menos 3 hasta 1. El 1 por lo tanto se encuentra porque x es igual a 1. Y en el otro intervalo vemos que 1 es igual a x. Que es lo mismo, x es igual a 1. Entonces, cuando x vale 1, se puede sustituir en las dos funciones de f de x. Entonces lo haremos dos veces. Sería entonces el límite cuando x tiende a 1, ¿de qué función? De la función f de x, cuando x es igual a 1. Pero en este caso el 1 se encuentra en las dos partes, por lo tanto se pueden hacer las dos. Entonces vamos a ver 3 menos x al cuadrado. Y bueno, sustituimos o evaluamos ese valor. Esto es igual a 3 menos, en lugar de la x ponemos el valor al cual tiende x, en este caso es 1, y sería 1 al cuadrado. Y continuamos con el desarrollo de esa ecuación. Esto sería igual, tenemos 1 al cuadrado es igual a 1, y aquí nos da este resultado. 3 menos 1, eso es igual a 2. Por lo tanto, el siguiente punto límite, vamos a ponerle L sub 2, es igual a cuando x tiende a 1, y vale 2. Bueno, ahí ya tenemos ese segundo punto. Pero bueno, también vamos a separarlo aquí. No podemos separarlo, a ver, a ver. Bueno, ahí está, ya lo pudimos separar. Bien, continuamos con la otra operación, que como el 1 también existe en otra parte de la función, lo podemos resolver tal cual. Entonces, vamos a ver el límite cuando x tiende a 1 de la siguiente función. Vamos a ponerlo. La siguiente parte de la función es x más 1. Entonces sería x más 1. Y evaluamos directamente. Entonces esto es igual x más 1, pero bueno, la x la sustituimos por el valor a cual tiende, que en este caso es 1. Y bueno, 1 más 1 es igual a 2. Entonces este cálculo es muy sencillo. Por lo tanto, el punto límite, el cual, como podemos observar que es cuando x tiende a 1, nuestro resultado es 2, pues nos damos cuenta que es igual que el anterior. Entonces vamos a nombrarlo igual. El punto límite L sub 2 es igual a cuando x vale 1 o tiende a 1, mi límite es igual a 2. Y bueno, ahí podemos observar ese punto, que es exactamente el mismo. Y bueno, vámonos con el tercer valor de x, hacia el cual tiende, el cual es cuando x tiende a 4. Hay que buscar el valor de x cuando es igual a 4 en los intervalos. Pues podemos observar, el 4 no se encuentra entre el menos 3 y 1, pero sí se encuentra entre el 1 y el 5. Entonces, cuando x vale 4, el número 4 se encuentra, en este caso, en el segundo intervalo. Por lo tanto, se evalúa el límite de x más 1 para la función f de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo hacemos directamente.
Sería por lo tanto el límite de la función cuando x tiende a 4 de la función x más 1. Es más 1 porque es el valor de x cuando x es igual a 4 se encuentra en ese intervalo, por lo tanto utilizamos x más 1. Entonces, continuamos. Esto es igual. La x la sustituimos por el valor al cual tiende, que en este caso es un 4. Y bueno, 4 más 1 es igual a 5. Por lo tanto, el punto límite, al ser distinto, vamos a colocarle un L sub 3 o a nombrarlo como L sub 3. Entonces, cuando x tiende a 4, el valor en y o el valor límite es igual a 5. Y bueno, ahí con eso hemos resuelto los cálculos pertinentes para estos problemas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se ve o cómo se tiene que realizar la parte gráfica? Bueno, vamos a copiar tal cual, guiándonos en el ejemplo que está escrito, y vamos a nombrar f de x, perdón, g de x y h de x. Entonces, vamos a colocarlo. Vamos a borrar esto. Lo borramos y bueno, ya vamos a colocar solamente el eje y visible. Ahí lo podemos observar. Bien, entonces vamos a colocar, vamos a hacerlo más pequeño y este también lo haremos más pequeño. Hay que poner mucha atención a la manera de graficar. ¿Bien? Entonces, bien, vamos a ver la función en el primer intervalo, desde menos 3 hasta el 1, la llamaremos g de x. Entonces, g de x es igual a 3 menos x al cuadrado. Vamos a ver. Y bueno, ahí está la función de manera continua. Así se ve. Y vamos a ver la otra función, la cual es h de x. H de x la nombraremos como, o es igual a x más 1. Ahí se ven las dos funciones en su forma continua. Y ahí podemos ver las dos funciones. Para cualquier valor de x, ahí está, ¿no? Si nosotros los alejamos mucho, mucho más, pues podemos ver que sus valores se extienden, ¿no? Pero a nosotros solamente nos interesan en ciertos intervalos, ¿no? Entonces, ¿en qué intervalo nos interesa? Bueno, en el caso de la función g de x, vamos a acercarnos un poco más, vamos a hacerlo así. Ahí está, vamos a hacerlo más pequeño ahora. Bien. En el caso de la función 3 menos x al cuadrado, solamente nos interesa cuando tiene valores desde menos 3 hasta 1. Entonces utilizamos el comando función. La segunda, la función que queremos es g de x y evaluado desde el menos 3 hasta el 1. Le damos enter. Bueno, vamos a ocultar el h de x, ¿no? Esto lo vamos a poner de color rojo para que se distinga, ¿no? De la función original. Entonces, la función original es g de x es igual a 3 menos x al cuadrado, pero la parte que nos interesa, es decir, en el intervalo desde x, desde menos 3 hasta el 1, vamos a ocultar es esta parte. Es solo la porción que nos interesa dentro de mi función. Podemos verlo. Ahí está, es la parte que a nosotros nos interesa. Bien, ahora en el caso, vamos a ocultarlo. Y en el caso de la g, de la h de x, pues solamente nos interesa cuando x toma valores desde 1 hasta 5. Esto lo ha colocado como f de x. Vamos a colocarlo como, cambiarle el nombre como f sub 1 de x, nada más, cambiarle el nombre. Bien. Y en el otro caso hacemos lo mismo. Función, el segundo comando, aquí no se ve, pero bueno, es el segundo. La función que vamos a colocar es la h de x. Y toma los valores desde que x vale 1 hasta el 5. Le damos enter. Bueno, aquí ya no hay que cambiarle el color. Se logra apreciar claramente. Y bueno, si ocultamos la función original, aquí solamente podemos ver la parte que nos interesa. Cuando x toma valores desde el 1 hasta el 5. Y bueno, ahí lo podemos ver, esa porción de función. Ahora bien, vamos a colocarle el nombre de f sub 2. Ahí está. Y si mostramos las dos funciones, bueno,
Esto que tenemos aquí, eso que estamos mostrando aquí o que se está mostrando aquí, es la función f de x. ¿Qué función f de x? Pues la que podemos observar aquí. F de x, por lo tanto, su forma matemática es esta, ¿no? Su forma escrita, su forma algebraica es esta, pero su forma geométrica, es decir, su forma gráfica, es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, esta es la forma continua de la función f de x en ese intervalo, desde menos 3 hasta 1 y desde 1 hasta 5. O, dicho de otra manera, desde el menos 3 hasta el 5. Si colocamos los intervalos tal cual, como lo hicimos al principio de este ejemplo, menos 3 menor a x menor a 1, podemos observar solamente la porción de la función g de x, ¿no? Aquí lo podemos ver. Y si nosotros vemos la otra parte, la cual sería desde 1 menor o igual a x, y esto es menor o igual a 5, podemos ver la otra parte, vamos a ocultarlo, podemos ver la otra porción de la función, ¿no? Entonces, pues ya podemos observar esos intervalos, dos intervalos, que realmente vendrían a ser uno. ¿Cuál es el intervalo? Pues el menor al mayor. Entonces sería desde menos 3 menor o igual a x, y eso es menor o igual a 5. Vamos a borrar esto y nos quedamos con la porción en el cual existe mi función f de x. Esto solamente es para comprender esa idea, pero bueno, realmente en el cálculo no es tan relevante, al menos en su forma gráfica. Sí, para realizar los cálculos, pero bueno, en este caso solamente para que vean el dominio de esa función. Bueno, ya tenemos la forma gráfica, y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver la función y calcular los límites que ya hemos calculado, ¿no? El primer límite, vamos a verlo aquí, el primer límite que tenemos aquí más cerca, vamos a acercarlo un poco más. Ok, el límite de la función, en este caso, es la función f de x, pero ¿cuál tengo que tomar? ¿F sub 1 o f sub 2? Bueno, como primero que quiero calcular es el menos 2, tengo que ver en dónde se encuentra el menos 2. Y el menos 2 se encuentra entre el menos 3 y el 1. Entonces utilizaría la de f sub 1, o lo que es igual el g de x. G de x cuando el valor tiende a menos 2. Le damos enter y como resultado nos da un menos 1, que es el valor que tenemos en el primer punto. Entonces, L sub 1 es igual a menos 2, menos 1. Le damos enter y efectivamente ese punto se encuentra dentro de esa función general que vendría siendo mi f de x. Vamos con el siguiente. Vamos a hacerlo un poco más acá. Y bueno, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1, pero como el 1, cuando x es igual a 1, se encuentran las dos funciones, lo podemos hacer o lo tenemos que hacer en las dos funciones. Entonces sería el límite de la función, en este caso sería de cualquiera de las dos, g de x o h de x, lo hacemos en las dos, g de x, cuando x tiende a 1, nos da como resultado un 2, y lo mismo va a ser para el otro límite. El límite cuando la función h de x tiende a 1, damos enter, y en el caso de los dos nos da como valor 2. Por lo tanto, el punto límite, L sub 2, es igual a, para cuando x vale 1, en ambos casos y vale 2. Y podemos observar el punto, y es el punto de unión, el punto en el cual estas funciones son iguales, ¿no? Y lo podemos observar directamente. Y bien, vámonos con el último valor, que es cuando x tiende a 4. Aquí lo podemos ver, x tiende a 4. Entonces sería el límite, ¿cuál tenemos que agarrar? El valor en el cual el 4 se encuentra, no se encuentra entre el menos 3 y el 1, se encuentra entre el 1 y el 4, por lo tanto el que se tiene que agarrar es el f sub 2 o el hx. Entonces sería el límite de la función h de x cuando x tiende a 4. Y el valor que me da como resultado es el 5. Por lo tanto, L sub 3 es igual a, cuando x tiende a 4, y es igual a 5. Le damos enter. Bueno,
por acá arriba podríamos ver ese valor. Y bueno, ahí está. Esa sería la forma de graficar. Vamos a ampliarlo un poco más. Ahí está. Y bueno, esa sería la forma de graficar los límites laterales. Y la forma algebraica de poder resolver eso, ¿no? Cómo se ve en forma algebraica y bueno, cómo se debería ver en forma geométrica o en forma gráfica. Y bueno, ahí está cómo se resuelven ese tipo de problemas.